Como decía el cántico, un día Él regresará. ¿Cuántos tienen la esperanza puesta en su regreso? Así que debemos vivir cada día, como dijo un predicador hace unos años, debemos vivir como si Él hubiera muerto ayer, hubiera resucitado hoy y como si volviera mañana. Quiero invitarle a que vaya a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Estamos en nuestro estudio sistemático, versículo por versículo, tratando de encontrar la enseñanza primordial del pasaje que estamos estudiando. Y hoy vamos a mirar los versículos. Estamos en la sección desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Ya miramos la primera parte. Y vamos a mirar la segunda parte de esta sección que hemos titulado Equilibrio en el liderazgo. Equilibrio en el liderazgo espiritual, o un balance, si lo quiere decir de esa manera. Vamos a leer versículo 9 hasta el versículo 12, si me acompaña, por favor. Dice la palabra de la siguiente manera. Versículo 10, perdón. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Padre, te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestra vida por medio de esta palabra. Te pedimos, oh Dios, que ella pueda traer fortaleza a nuestras vidas, no solo al pastor, no solo a los líderes, sino a cada creyente, que podamos encontrar un principio, un principle, para aplicar a nuestra vida espiritual. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. En la primera sección que estudiamos, vimos al apóstol Pablo que quería confrontar las acusaciones de los falsos maestros, mostrándoles a la iglesia de Tesalónica que él no llegó con el deseo de engañar, sino que él llegó con el deseo de cuidarlos, de con tierno amor mostrarle la verdad del evangelio, y que su cuidado fue como el cuidado de una madre a sus hijos. En el versículo 7, por ejemplo, hablamos del cuidado tierno de la madre por sus hijos. En el versículo 8, Pablo dijo: nosotros actuamos con cariño y no dimos solo el mensaje del evangelio, sino que aún estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por ustedes. En el versículo 9 dice que trabajaron día y noche para no ser carga para ellos. Así que hablamos de un aspecto maternal del cuidado de Pablo por esos hermanos. Pablo dijo: lejos de venir a ustedes con palabras de adulación o buscando codicia o avaricia,
o buscando poder o prestigio o fama, dinero o deseo de manipular, vinimos a ustedes con el deseo de cuidar, de mostrar amor. Y como dijimos la semana pasada, esto no enfoca únicamente el liderazgo, sino que se aplica a toda la congregación. En los siguientes versículos, del 10 al 12, encontramos que ahora Pablo va a usar la metáfora del Padre. O sea, cómo actúa el Padre. Y mire cómo comienza la fuerza, como comienza en el versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también. Es evidente que el apóstol les está recordando una vez más a estos hermanos lo que les dijo en el versículo 1, en el versículo 2, versículo 5, versículo 9 y más adelante del versículo 11. O sea, él estaba tratando a recordar en ellos o apelar al conocimiento que ellos tenían o la experiencia que ellos tuvieron el tiempo que pasó con Pablo, para que no escucharan lo que están diciendo los falsos maestros, sino que recordaran lo que ellos experimentaron de primera mano al vivir con el apóstol Pablo. Y mira algo interesante. La ley, según la ley, se pedía que para poder acusar a alguien tenía que haber 2 testigos. O sea, no podía llegar yo allá y bueno, yo acuso a este porque si no, tenía que haber 2 testigos. Y Pablo, aquí en este pasaje, usa 2 testigos. Pone a la iglesia de Tesalónica como su testigo y usa a Dios como su testigo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy es: ¿nos atreveríamos nosotros a poner a Dios como testigo de algo que estamos haciendo? ¿Tendríamos nosotros la posibilidad de hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo? Llamar a Dios como nuestro testigo. Y Pablo puede llamar a Dios como su testigo porque tuvo un comportamiento íntegro. Integridad tiene que ver con ser la misma persona en cualquier momento. No importa dónde tú estés, actúas de la misma manera. Esté el pastor, esté el papá, esté la mamá, esté el policía, esté el que esté o el que no esté, el jefe. Yo me comporto de la misma manera. Y Pablo le dice a estos hermanos: ustedes son mis testigos. Así que mi conciencia, dice Pablo, está tranquila. Ahora recuerde que esta iglesia era una iglesia perseguida. Este pueblo odiaba a los misioneros, calumniaba a los misioneros. Y Pablo dice, sin embargo, yo estoy tranquilo por la forma en que he actuado. Y Dios lo sabe. Ahora, en estos versículos que leemos, encontramos 5 características externas del apóstol Pablo en su comportamiento con esos hermanos. Déjeme mencionarlas rápidamente. Pablo habla de su comportamiento santo, de su comportamiento justo, de que él era irreprensible, era exhortativo y era consolador. Y los falsos maestros decían lo contrario. Antes de decir eso, permíteme decirle algo más aquí. El comportamiento de Pablo tira por el piso la famosa frase que muchas veces los cristianos usamos, y es: el Señor conoce mi corazón. Porque muchas veces nosotros le hemos dicho: no, es que el Señor conoce mi corazón.
Esto hubiera sido un momento perfecto para que Pablo hubiera dicho: hermanos de Tesalónica, no se preocupen, el Señor conoce mi corazón. No, Pablo no dice el Señor conoce mi corazón. Pablo le dice a los hermanos: hermanos, Dios es testigo y ustedes son testigos porque ustedes han visto el fruto de mi comportamiento. Así que esa excusa de que el Señor conoce mi corazón no tiene validez. Porque aunque sí Dios conoce mi corazón, es necesario de que en mi vida hayan frutos. Y esos frutos tienen que ser vistos por los hombres. Vamos a mirar una por una estas características. Y la primera característica que Pablo habla de sí, del versículo 10, dice de cuán santa. Yo lo llamo santo. Pablo dice: nos comportamos delante de ustedes santamente. Es decir, nuestro comportamiento fue un comportamiento que agradaba a Dios. Su comportamiento no era solamente interno, sino que era externo. Y esto es lo que podemos llamar que el creyente santo es alguien temeroso de Dios. Es una persona que está consciente de la presencia de Dios. Y esto lo quiero decir sin ofender a nadie. Pero algunas personas quieren sentir la presencia de Dios. Yo voy a ir a la iglesia a sentir la presencia de Dios. No. Pero muchas veces quieren sentir la presencia de Dios, pero no son conscientes de la presencia de Dios. Es decir, cuando llega la tentación de pecar, cuando yo estoy consciente de que la presencia de Dios está allí, por eso no me preocupo si el hombre me está viendo o no me está viendo. Porque yo sé que la presencia de Dios está allí. El creyente no anda buscando sentir la presencia de Dios. El creyente sabe que la presencia de Dios está allí. Y eso es vivir una vida santa. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos llama a ser santos porque Él es santo. Usted lo puede encontrar en Levíticos 11:44 y 1 de Pedro 1:16, entre otros versículos. Hermano, buscar la santidad cristiana no es una opción. Tampoco es un bono extra reservado para ciertos creyentes en particular. No, la santidad debe ser perseguida por todo cristiano. Santidad tampoco es que usted ponga la mujer el vestido hasta lo más largo y el pelo hasta lo más largo que se pueda y andar con la cara lavada. Oh, qué santa esa hermana. Eso no define la santidad. O que el hombre tiene que tener el mango hasta aquí, con saco, porque entonces ahí está la santidad. No, eso no define la santidad. Tampoco estoy diciendo ahora de que vengan minifaldas, porque el pastor dijo que eso no define la santidad. Tampoco, no se vaya al otro extremo. La Biblia habla de que tiene que vestirse decorosamente. Pero eso es otro tema. Pero somos llamados a buscar la santidad. Y no confundamos una cosa es religiosidad y otra cosa es santidad. ¿Cuándo nos volvemos religiosos? Bueno, cuando sabemos mucha teología, mucho conocimiento bíblico, pero no vives lo que sabes. Y eso es una contradicción para el evangelio.
Pero cuando vivimos el Evangelio como Dios vive, nos pide en su palabra, eso nos santifica día a día. Me lleva a comportarme santamente. Pero cuando no practico lo que la Biblia me está pidiendo, soy un religioso. Y mi vida es un choque contra los de afuera. Por eso es que constantemente a los de afuera nos dicen a nosotros los creyentes que somos unos hipócritas. Porque nos ufanamos de tener mucho conocimiento, pero a la hora de la práctica no practicamos nada. Mire, ¿sabe una de las características del religioso? Es que el religioso quiere estudiar la Biblia, quiere ampliar su conocimiento para sentirse bien, para ganar debates en las redes sociales, para sentirse más que su hermano en Cristo porque él tiene mayor conocimiento. Pero ¿sabe qué es lo que hace el santo con la palabra de Dios? Quiere conocer más de Dios para amarlo más, para obedecerlo más. Así que hay una diferencia marcada. El santo quiere conocer más a Dios para amarlo más, para obedecerlo más. Hermanos, debemos preocuparnos por lo que miran los hermanos en nosotros. Es como cuando el padre en la casa, la madre o la esposa le dice: oye, mira cómo te comportas, mira cómo hablas, porque tus hijos te están escuchando. El padre que ama a sus hijos se preocupa por cómo habla, por cómo actúa, porque sus hijos lo están viendo. Lo mismo en la congregación. A mí no me importa lo que diga mi hermano de mí, a mí lo que me importa es lo que Dios dice de mí. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque los hermanos en Cristo están mirando tu comportamiento. Están mirando cómo manejas tus redes sociales. Están mirando que no te congregas. Así que debe importarnos. ¿Y por qué debe importarme? Bueno, porque somos una familia en Cristo. Y mi vida, mi comportamiento afecta a mi familia en Cristo. Lo segundo que miramos del apóstol Pablo es que dice que tenía un comportamiento entre los hermanos, su comportamiento era justo. Pablo dice, yo voy a parafrasear el versículo, sé que no va a sonar igual a lo que usted tiene en la Biblia. Usted y Dios son testigos de la manera justa que nos comportamos. Parafrasear para que usted no se sorprenda, simplemente ponerlo en sus propias palabras. No, no es interpretar, es ponerlo en sus propias palabras. Ajá. Esta palabra justo no está enfocando la justificación. Él no está diciendo ahí, he sido declarado inocente. No, él no está diciendo eso. Sino que está hablando de la forma en que se comporta, es una forma recta. Alguien que se comporta conforme a la palabra. Alguien que se comporta de acuerdo a lo que dice, que sabe, que conoce. Lo que ellos dicen que sabe, que conocen. La manera justa posiblemente se refiere a que Pablo estaba viviendo una vida honesta, una vida íntegra hacia las demás personas, a las personas que lo rodeaban. Y este es un fruto de la gracia de Dios. En Timoteo capítulo 2, vamos a leerlo más adelante, nos dice que la gracia que nos salvó es una gracia que nos enseña a cómo debemos vivir en esta vida. Así que entonces ser santo
ser justo van de la mano, no se pueden separar. Tengo que caminar santamente para poder vivir rectamente en medio de este mundo pagano. Mire lo que dice Tito 2, 11, 12. Y mientras usted lo busca, déjeme decirle algo. Para poder vivir una vida justa, tengo que alejarme cada día de los mandamientos que la sociedad nos dicta. Porque la sociedad en la que tú y yo vivimos, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Tito 2:11, mira lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que vemos la gracia de Dios trayendo salvación a los hombres. Y una vez que esa salvación llega, ¿qué pasa con nosotros? Versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, ¿cómo tenemos que vivir? Dice, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente. Y cuando hablamos de sobrio, usted recuerda que dijimos era simplemente que no dejar que los principios del mundo afecten nuestra forma de actuar. Ahora, si somos salvos, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Rechaza los deseos mundanos y vive una vida santa, o sea, una vida apartada y una vida justa. Entonces Pablo le está diciendo a sus hermanos, recuerden cómo vivía yo. Yo vivía una vida alineada a lo que la Escritura pedía de mí, no lo que la cultura me dice que tengo que hacer. Es que yo pienso que debe hacerse así, porque me parece que es correcto. Pues no, ¿qué dice la Escritura? Es que yo pienso que el matrimonio debe ser así. Pues no, ¿qué dice la Escritura? Eso es vivir una vida justa. Alguien que está alineado a la Escritura. Ahora, esto no es una excusa, pero en la teoría esto suena fácil. Pero en la práctica no es tan fácil como suena. Mucho más cuando estamos en una sociedad que cada día cambia las cosas, tratando de alimentar nuestros deseos pecaminosos y nos presentan las cosas malas como si fueran buenas. Lo tercero que encontramos del apóstol Pablo aquí, que nos recuerda su comportamiento, es que Pablo dice que su comportamiento era irreprensible. Esto tiene que ver con acciones incorrectas. Una forma fácil de definirla es: no tengo nada que me puedan acusar. Recuerda que los falsos maestros le estaban diciendo a sus hermanos de Tesalónica que Pablo tenía intereses escondidos. Deseos escondidos. Pablo está buscando sacar ventaja de ustedes. Como dicen por ahí, no sé cómo puedan traducir esto al inglés, pero hay un dicho por ahí que dice que no da puntada sin dedal o no da paso sin guarache, ¿no? O sea, lo dicen mucho en México, creo que en México
Pero la idea es que cuando está haciendo algo es porque está buscando ¿qué? El beneficio de recibir algún beneficio. Pablo les dice, no, yo no vine a ustedes con esa intención, no tienen de qué acusarme. Yo creo que es en el sentido en que el Pablo está usando esta palabra. Que en esas áreas en particular, de buscar el dinero, de engañarlos, de buscar favores sexuales, Pablo dice, en esa área no tienen de qué acusarme. En falsas enseñanzas no tienen de qué acusarme. Ahora, ¿por qué Pablo resaltó esa área en particular? Porque ninguno de nosotros, incluyendo el apóstol, si alguien pudiera indagar nuestro corazón o profundizar o investigar nuestro corazón, todos los que estamos aquí en esta mañana encontraría algo. Algo encontrarían en nosotros. Pero Pablo dice, en esa área en particular, soy irreprochable. Y Dios es testigo. Y ustedes también. Recuerda lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 5, versículo 11. Búsquelo por un momento. Pablo dice, ellos tuvieron que inventar mentiras de mí. Calumnias. Porque no encontraron cómo acusarme. Y sabe una cosa, así debería ser con usted y conmigo. Que tengan que decir mentiras de usted y de mí, porque en esas áreas somos irreprochables. Mateo 5:11, miren lo que el Señor Jesucristo dijo. Bienaventurados sois, felices, bendecidos. ¿Cuándo somos bendecidos? ¿Cuándo somos felices? ¿Cuando todo sale bien? ¿Cuando en el trabajo mucho dinero y pocas horas y poco trabajo? Mira lo que dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por Jesucristo, os vituperan, os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros. Y Jesús aclara allí, ¿cómo? Mintiendo. Cuando mienten a causa tuya, o sea, cuando tú vives una vida recta delante del Señor Jesucristo y mienten acerca de lo que tú haces o dices, Jesús dice, eres bendecido. Alégrate, gózate, porque si me sigues, eso te va a pasar. ¿Que es fácil? Pues no va a ser fácil, pero gózate. Así que cuando usted es acusado falsamente, eso es bueno. Y usted me dice, ¿por qué es bueno, pastor? Porque está demostrando de que estás caminando en estas tres palabras que Pablo mencionó aquí. Estás viviendo una vida santa, justa e irreprochable. Es bueno. Es bueno para ti. Mira lo que dice Tito 2:10 una vez más. No defraudando, sino mostrando fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y les soy honesto porque no debería decirlo porque pues se lo voy a hacer. No, mejor no le voy a decir. Hermano, nuestro testimonio es importante. Es importante nuestro testimonio.
Y yo desde este púlpito lo he dicho en muchas ocasiones y lo seguiré diciendo. La salvación únicamente viene por la predicación del evangelio. The preaching, únicamente viene de esa manera. La Biblia dice claramente, la fe viene por el oír. Pero no por el oír el testimonio del pastor, ni los cuentos de Memín Pingüín, sino ¿por qué? Por la palabra. Pero es nuestra responsabilidad no poner tropiezo. Hay que entender esas dos cosas, van de la mano. La gente es salva por escuchar el evangelio, pero mi vida no puede ser un tropiezo. Porque, por ejemplo, si yo predico el evangelio a una persona y le hablo de las grandezas de Dios, pero esa persona en mi trabajo, por ejemplo, sabe que yo pido prestado dinero y no pago, si sabe esa persona que soy un mal trabajador, si sabe esa persona que mi lenguaje no es el adecuado, si esa persona sabe que mis redes sociales son un desorden, si esa persona sabe que yo soy un orgulloso, si esa persona sabe que yo me creo más que los demás, que soy mentiroso, etcétera, etcétera, esa persona no va a querer venir. Así que en lugar de adornar la doctrina, estamos poniendo tropiezo. En lugar de exaltar a Cristo, lo estamos pisoteando. Entonces Pablo apela a la memoria de estos hermanos para mostrarle que su conducta en medio de ellos había sido diferente. Y aclaro algo para evitar malos entendidos. Estas tres características que hemos visto hasta ahora no están diciendo que Pablo era un hombre perfecto, que Pablo no pecaba. Pablo no está diciendo eso. Porque es más, cuando usted lee Romanos capítulo 7, del versículo 14 al versículo 25, Pablo describe claramente las luchas internas que él presentaba. Porque había pecado que moraba todavía en él. Así que Pablo en ningún momento se está presentando ahí como una persona impecable, o sea, que no peca. Y yo no quiero que usted salga de aquí a este lugar ahora diciendo, bueno, el pastor no quiere que pequemos. No. Porque, o bueno, sí. Lo voy a aclarar, que el pecado no se convierta en un patrón de vida. Voy a explicarlo de esa manera. Que el pecado no se convierta en un patrón de vida. O sea, un estilo de vida. Porque Juan, por ejemplo, en su primera carta, Juan 1, del 8 al 10, dice que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. O sea, todo creyente que piensa que no peca, que los pecadores son otros, que él nunca se equivoca, que el que se equivoca es los otros, lo siento, pero vives equivocado. Y lo peor es que estás poniendo a un lado la verdad de Dios, que dice que todos cristianos en algún momento pecamos. ¿Es eso una libertad o carta blanca que nos da el Señor para ahora vivir una vida pecaminosa? No, Pablo dice en Romanos, en ninguna manera.
Tenemos que aprender a reconciliar esas dos cosas. Pero el creyente que vive en santidad, pasa algo interesante. O sea, el creyente que busca cada día agradar más a Dios, pasa algo interesante. Entre más avanza en su santidad, más consciente eres de tus propios pecados. Lo digo una vez más. Entre más tienes intimidad con Dios, más consciente eres de tus propios pecados. Estás tan ocupado en tus propios pecados que no te da tiempo de mirar los pecados de los demás. Porque estás creciendo, estás madurando. Así que Pablo lo que está diciendo por estas tres características es que Pablo no podía ser acusado de una doble vida. Él tenía sus luchas internas, como las tenemos todos, pero en estas áreas en particulares en las que lo estaban acusando, Pablo dice, nadie puede decir nada de mí. En cuarto lugar, Pablo habla de la exhortación, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Una vez más, Pablo apela al conocimiento o a la memoria de estos hermanos. Les recuerda, o sea, esto no es nuevo para ustedes. Solo hagan memoria y ustedes recordarán cómo nos comportábamos con ustedes. La palabra exhortación no le gusta a las personas, porque las personas cuando hablan de exhortación creen que es un regaño. Pero la exhortación implica muchas cosas más. Algunos dicen que significa ponerse al lado, mover a alguien en línea de conducta, en una línea de conducta específica. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, mis amados. Él viene a nuestro lado y nos enseña a vivir un camino o una conducta diferente. Es como el padre que se pone al lado de su hijo y empieza a ayudarle o a dirigirle cómo debe caminar. Así que la exhortación también tiene que ver con instrucción, con corrección, con disciplina. Y saben, una de las cosas como padres, creo que todo el que ha sido padre, o de pronto algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo lo veo de esa manera. Una de las áreas quizás más difíciles de ser padre con los hijos es cuando hay que exhortarlos, cuando hay que decirles que algo está mal. Y no porque el decirlo en sí sea difícil decirlo, no es fácil decirlo, sino por la respuesta de los hijos a la exhortación o a la corrección que el padre está haciendo. Y cuando llevamos eso a la congregación es lo mismo. Exhortar o corregir a un creyente es complicado. No porque decirle la exhortación sea difícil, sino porque no se dejan exhortar. No. O la reacción que tienen cuando son exhortados. Porque siempre tiene una excusa para justificar su comportamiento. Y cuando usted empieza a ejercer esa labor de exhortación, el que era el mejor pastor ahora se convierte en el malo de la película. Yo vi una frase hace unas semanas en las redes sociales que yo quería compartirla, pero me abstuve. No lo hice en las redes sociales.
Pero hoy voy a hablar un poquitico de eso porque la compartió un amigo que estudiamos juntos. Él es pastor en Oaxaca, México. Y él la compartió y yo estuve tentado. Dije, yo le voy a poner. Pero él decía en esa frase que cuando el pastor es el amigo del creyente, todo está bien. Cuando el pastor es el amigo del creyente, todo está bien. Pero él decía en la frase, pero cuando el pastor deja de ser el amigo del creyente y se convierte en el pastor y comienza a exhortar, a disciplinar al creyente, ese pastor dejó de ser el mejor pastor. Ahora es el peor. Ya no es hombre de Dios. Ahora todos los defectos que usted no veía antes, ahora se los empieza a ver. ¿Y sabe cuál es la reacción de ese creyente? Aparte de ver al pastor como enemigo. Y eso no digo porque me haya pasado a mí, le pasó a Pablo. Pablo en Gálatas, cuando los confrontó, les tuvo que decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora me convertí en enemigo de ustedes porque les he dicho la verdad. ¿Y sabe qué pasa con los creyentes? Comienzan a escuchar a todos aquellos que les van a decir, you are good, estás bien. Y eso es lo que pasa con los hijos. Cuando usted comienza a exhortar al hijo, a disciplinar al hijo, ¿sabe quién empieza el hijo a escuchar? A los amiguitos. Y todos los que estamos aquí, que un día el papá y la mamá nos exhortó, hicimos lo mismo. Así que no nos sorprende cuando nuestros hijos lo hagan. Porque entonces ahora decimos, ya no le digo nada a mi papá y me voy a poner mi amiguito. Y mi amiguito, guess what? ¿Qué me va a decir? Lo que yo quiero escuchar. Entonces se convierte en mi confidente. Mi best friend ahora sí es mi mejor amigo. Mis buddies, dicen en inglés, no, ahora es my buddy. Nos contamos todo entre nosotros. Y nos damos cuenta que es un error. Ahora miremos otro aspecto de la exhortación. En Mateo 8, 5, 6, dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Esta palabra en el versículo 5, rogándole, es paracaleo. Así como suena, paracaleo. Es la raíz de la misma palabra que Pablo usa aquí en Tesalónica como exhortábamos. O sea que en cierta manera el centurión exhortó a Jesús. Es decir, se acercó a Jesús en súplica y en ruego. O sea que en cierta manera la exhortación también implica una súplica, un ruego. En Lucas 3:18, voy rápido, dice, con estos y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Juan el Bautista. ¿Cómo exhortaba Juan? Exponiendo el error. Cuando predicamos el evangelio, estamos exhortando. Así que hay que ir con una actitud de súplica, pero hay que mostrarles el error. Hay que mostrarles el error. No es únicamente ir a sobarle la espalda o alimentar su victimismo, porque lo único que hacemos es alimentar su pecado. Pero tampoco tenemos que irnos al otro extremo, llegar con un bate de béisbol y pa. No, tiene que haber un balance, un equilibrio. Por eso Pablo presenta aquí el ejemplo de la mamá y el ejemplo del papá con el cuidado de los hijos. Miren lo que Pablo le dijo a los corintios cuando le estaba escribiendo esa carta. En 2 Corintios 1:24. Escucha el propósito de su ministerio. Dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe,
sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. El propósito de Pablo no era enseñorear, o sea, no era controlar, convertirse en un faraón para estos hermanos, sino que su propósito era colaborar para el gozo de ellos. Así que la tarea de exhortar muchas veces es buscando el gozo del hermano. El gozo del hermano, pues si me están exhortando, me están diciendo que estoy equivocado, ¿cómo eso va a buscar el gozo? ¿Cómo colaboro con el gozo? Bueno, cuando te exhortamos a la santidad, cuando te exhortamos a la obediencia, cuando te exhortamos o te advertimos del cuidado, que te cuides del pecado, perdón. Leo la idea completa otra vez. Cuando te advierto de que te cuides del pecado, estoy colaborando para tu gozo. Esto nos lleva a la quinta característica del apóstol, y es consolar. En segunda de Corintios, 1:4, es uno de los versículos que a veces me gusta compartir con los hermanos en momentos de aflicción. Pablo dice lo siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La exhortación también implica consolación, consolar al hermano. Es decir, le expongo el error, le presento la verdad y lo consuelo con la verdad. Mira cómo consolarlo fue definido por un teólogo. Dice, se emplea de manera especial a los desalentados o desanimados. Es un verbo con fuertes connotaciones emotivas. Presume la capacidad de combatir las cargas los unos con los otros y de simpatizar con el sufrimiento del otro. Entonces, como pastor, debo aprender a consolar a los hermanos. Los hermanos deben aprender a consolar a los hermanos. ¿En qué sentido? En simpatizar por la situación difícil que ese hermano está pasando. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos que alguien está pasando por una situación difícil y lo que pensamos es, eso le está pasando porque ya tiene 3 domingos que no viene? Eso le está pasando porque como no me saluda, ahí está. Eso le está pasando porque en las redes sociales se la pasa tirando cosas. Ahí está, mira, ahí está. Dios no castiga ni con juguete ni con palos, etcétera, etcétera. Hermano, un momento. Y quizás todo lo que estamos diciendo tiene razón. Está mal que se comporte mal en las redes sociales, está mal que no se congregue, está mal que no lo salude. Todo eso está bien. Pero esos comentarios, aunque pueden ser verdad, no demuestran nada de consolación ni simpatía para con el hermano. Recuerde que esos hermanos en Tesalónica estaban siendo rechazados. Perdieron sus trabajos, familiares, amistades. Y Pablo dice, nosotros llegamos a ustedes con el evangelio, entendimos la situación por la cual estaban pasando, pero llegamos a ustedes a consolarlos en la situación, animarlos en la situación que estaban pasando. Fuimos de apoyo para ustedes. Support. Hermanos, ¿no sería más compasivo
En vez de ir a recriminarle que lleva 2 o 3 domingos que no se congrega, llamarlo y preguntarle cómo ha estado. Estoy orando por ti. Demostrarle su amor. Ofrecerle esa ayuda. ¿Hay algo que está pasando que le pueda ayudar? Y luego de ofrecerle mi ayuda y tal, pues, ¿cuáles? En algún momento tengo que hacerle la exhortación. Explicarle con la escritura que ese estilo de vida no es de un creyente. Hay que explicarle con la escritura, mira, si sigues actuando de esa manera, yo usé el ejemplo de no congregarse, pero puede ser otras cosas, ¿no? Su comportamiento en las redes sociales, si trabaja con él y usted ve que su comportamiento del trabajo no es adecuado, o sea, el ejemplo son muchos. Se acerca con la escritura y le dice, mira, si sigues comportándote de esa manera, según la escritura, no yo, vas a tener consecuencias. Por amor, le advierte las consecuencias de caminar con amistades que no son correctas. Hermanos, déjenme decirles algo y yo quiero que usted lo tenga bien claro. El no advertirle a un hermano que sus caminos están equivocados es falta de amor. Si usted ve a un hermano que está actuando de un patrón constantemente, o sea, que ya se convirtió en un estilo de vida, y usted se hace el loco y dice, no digo nada, usted no está demostrando amor, está demostrando odio. Somos llamados. Si usted me ve a mí, que voy por el camino incorrecto, usted como hermano en Cristo tiene que, no es juntarse con 2 y 3 y 4 y decir, bueno, ¿cómo hacemos para sacarlo y traer otro? No, se acerque y me dice, pastor, he notado esto y esto y esto, y según la escritura, esto y esto y esto tiene que corregir. Se lo digo por amor. Yo no voy a enojar. Y si me enojo, me aplican Mateo 18. Así es simple. Vamos a la escritura. Ahora, pero con evidencia bíblica, no van a ir con cuentos raros porque usted cree. No, por lo que enseña la escritura. Entonces, en nuestro comportamiento como hermanos, debemos ser santos, justos, irreprensibles, exhortativos y consoladores. La pregunta es, ¿por qué debemos actuar de esa manera? Bueno, Pablo nos da la respuesta en el versículo 12. Ya con esto terminamos, ya esta parte es más cortica. Dice Pablo, ¿qué dice? Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El objetivo no es hacerle la vida imposible a los hermanos. El objetivo es que andemos correctamente. Dice Pablo, para que andéis como es digno de Dios. Es decir, para que tú camines dentro y fuera de esta congregación como se supone que debe caminar un cristiano. Debes caminar como se espera de una persona que ha nacido de nuevo. Y en ese proceso debemos ayudarnos los unos a los otros. Es trabajo de todos, no es únicamente del pastor, es trabajo de todos. Todos nos debemos edificar. Todos. Es trabajo de todos. Porque mi comportamiento afecta a la congregación. No únicamente a mí, a la congregación. Por ahí dicen,
todos los pastores roban. Todos los pastores son unos ladrones. Pregunto en mi ignorancia, ¿todos los pastores robarán? No. Pero el mundo dice que son todos. Todos los en la iglesia del Calvario son unos hipócritas. Yo pregunto, ¿seremos todos hipócritas? Habremos unos cuantos, pero por lo menos uno o dos no son. El resto lo seremos. Pero no todos. No afecta. ¿Sabe? Un día mire, el caminar dignos o caminar digno de los creyentes nos lleva a ayudarnos los unos a los otros. Miren la parte final de este versículo. Debemos caminar dignos. ¿Dónde estoy? Versículo 12. Como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Amén. Cuando nacimos de nuevo, es decir, cuando tú fuiste salvado, entraste en el reino de Dios, fuiste llamado a su reino. Ahora nuestro gobernante es Jesucristo. Y a pesar de que en este momento quizás no estemos en la gloria eterna, ya comenzó eso para nosotros. Somos ciudadanos celestiales. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Donde el que gobierna es Dios. Todo creyente es ciudadano de los cielos. Por tal razón mi comportamiento tiene que ser diferente. Esté el pastor o no esté el pastor, esté mi papá o no esté mi papá, esté mi mamá, esté el jefe o no esté, mi comportamiento tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque estoy consciente de la presencia de mi Señor, de mi Dios. Hemos sido llamados a su reino, hemos sido llamados a su gloria, porque Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice la Biblia, no yo. Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Por tal razón, el creyente debe andar digno del Evangelio. Somos hijos del Rey, pues comportémonos como hijos del Rey. Eso es lo que Pablo dice aquí. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la exhortación que tú nos das a través del apóstol. Primeramente, como pastor, Señor. Señor, a los líderes de esta congregación. Señor, pero también a toda la congregación. Señor, líbranos de pensar de que esto es simplemente para alguien en particular. Señor, es para todos. Todos hemos sido llamados a comportarnos en medio de la congregación, en santidad, en justicia. Señor, de forma irreprensible, exhortándonos unos a otros, consolándonos los unos a los otros. Señor, porque debemos entender que debemos caminar digno a lo que tú eres. Somos tus representantes, tus embajadores. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Permite de que podamos hacer los correctivos en nuestras vidas. Señor, tu palabra fue predicada. Señor, si provino de ti, Señor, que sea recibida. Señor, pero si vino del deseo del hombre, que sea rechazada. Gracias, Jesús. Amén.